Buenos días a todos. Vamos a dar entonces continuidad con el tema de análisis de nodos, en este caso con un ejercicio un poquito más complejo. Aquí nos están indicando que obtengamos las ecuaciones del nodo de cada circuito y determinemos los voltajes, ¿verdad? Eso es justamente lo que buscamos con este tipo de análisis. Nos dan los valores numéricos de todas las tres fuentes de corriente que hay, I1, I2 y 3, y los valores de todas las resistencias que están presentes, que son, en este caso son 6 resistencias. Por el momento esto lo vamos a dejar para el final, los valores. Voy a trabajarlo todo primeramente alfabéticamente, ¿verdad? Todo con literales. En este caso queremos determinar las ecuaciones. Hagamos otra vez una identificación de los nodos. Aquí los nodos están bien etiquetados. Tenemos un nodo A, un nodo B y un nodo C. Recordemos que el nodo no solamente es el punto, el nodo abarca prácticamente todo esto, digamos. Por ejemplo, esto sería todo el nodo A. Este sería, por ejemplo, todo el nodo B. También tenemos aquí el nodo C. Lo restante es el nodo de referencia, que sería toda esta parte. Aquí tenemos el símbolo de tierra, lo vamos a usar como nodo de referencia. Tenemos tres corrientes, I1, I2 y 3, que alimentan el circuito. En este caso, como sabemos que tenemos tres nodos y además la referencia, ya podemos entonces, bueno, 4 nodos en total si incluimos la referencia. Tenemos 4 nodos en total, le restamos uno que es la referencia normalmente. Vamos a interpretar que en este sistema vamos a identificar tres ecuaciones, ¿cierto? Tres ecuaciones es lo que vamos a identificar acá. ¿Estamos claros con eso? ¿Cómo identificar cuántas ecuaciones voy a determinar? Sistema de tres ecuaciones. Lo otro que no hay es que no existe una corriente o no nos indica una corriente en ciertos elementos. Esta indicación que voy a poner, le voy a poner un nombre cualquiera a estas corrientes, es solamente como una guía, una ayuda, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos definida, eso sí está completamente definida, I1 en esta dirección, I2 y 3 que son las fuentes. Pero aquí va a haber una corriente, te voy a llamar IA a esta corriente, que es la que va a pasar por el R1. Va a haber otra corriente que es la que va a pasar por, y le voy a poner IB, que es la que va a pasar por el R2. Va a haber otra corriente que le voy a poner IC, que es la que va a pasar por el R5. Tendría que también identificar otra corriente acá, lo voy a llamar ID. Bueno, ahí tengo A, B, C, D. Otra corriente acá, que lo voy a llamar E. Y me quedaría, o sea, vea que estas corrientes las defino como una ayuda visual ahora en los cálculos. Todavía me queda una corriente más que va desde el nodo C a la referencia, que pasa por R6. Esta la voy a llamar A, B, C, D, E, F. Ok, esa es una forma de interpretarlo. Entonces, así aprovechando de una vez, voy a interpretar cómo defino yo, de acuerdo a un análisis de nodos, qué es IA, IB, IC, ID, IE y F. Voy a hacerlo de una vez aquí. Vamos a hacer de una vez. Por ejemplo, definámoslo en el sentido como lo hemos visto de la ley de Ohm. En este caso, ¿cuánto sería IA? La corriente que pasa por R1. Otro aspecto importante antes de definir la corriente, que para que sirva repaso, recordemos que todo este nodo, si yo agarro una punta de medición, por ejemplo un voltímetro, lo conecto a cualquier punto de este nodo y la otra punta la conecto a la referencia, yo voy a identificar que aquí hay un voltaje A. En toda la parte amarilla hay un voltaje A con respecto a la referencia.
aquí va a haber un voltaje B y aquí va a haber un voltaje C. Realmente son las tres tensiones que yo tengo que determinar. Justamente ahí el ejercicio determina los voltajes de los nodos. Justamente hay que determinar VA, VB y VC. Entonces es muy importante ver que la corriente, cuando yo la defino, yo estas las estoy definiendo en una dirección específica. Siempre va a ser, de acuerdo con la ley de Ohm, de donde sale la tensión A, le restamos de donde llega a la tensión C, dividido entre la resistencia, ¿verdad? Eso es ley de Ohm. En este caso, la resistencia que define IA sería R1. ¿Qué? Porque estoy midiendo un diferencial de potencial de este punto a este punto. Estoy midiendo un diferencial de potencial acá. Entonces la corriente, en este caso, como va en esta dirección, es como que entra en el positivo de una tensión R1 que no estoy determinando, ¿verdad? Pero sale en el negativo. Entonces la referencia siempre va a ser el valor positivo menos el negativo. En este caso, de donde sale, de la tensión donde sale, menos la tensión donde llega. Ok, entonces de esa forma tendríamos la corriente IA definida. Lo mismo hacemos con la corriente IB. Ustedes ven IB, entonces ¿cuánto sería IB? La tensión A menos la tensión C, dividido en este caso entre R2. Lo mismo puedo hacer, vamos a ver qué pasa con la corriente C. Eso sería VA menos VB, dividido entre R5. Estamos claros, ¿verdad? Como la voy determinando. Esa sería la corriente C. Sale A, llega a B, y la resistencia definida sería 5. Vea que ahora la corriente D sale del punto B, o sea, de VB, se le resta VC, y estaría dividido entre R3. Tenemos la corriente E, que en este caso sería, recordemos que en este caso sería VB, la corriente E sale del nodo B y va hacia la referencia. Entonces aquí se le estaría restando la tensión de referencia, pero la tensión de referencia normalmente es 0. Nuestra referencia acá siempre va a ser una tensión de 0, la referencia. Entonces sería VB dividido entre R4. Y finalmente tenemos la corriente F, que en este caso sería VC dividido entre R6. Debido a que la diferencia potencial con respecto a la referencia sería 0. Vea que yo tengo ya definidas todas esas corrientes. Como les digo, yo las definí en una dirección arbitraria de referencia nada más. De todos modos, eso no debería afectarme el hecho de que yo defina la corriente IA hacia arriba, por ejemplo. Cuando ustedes hagan acá la ley de corrientes de Kirchhoff, simplemente estaría de otro lado de la ecuación, es decir, estaría entre las corrientes que entran o las corrientes que salen de la ecuación, y no importaría, no me afectaría, el cálculo debería ser, al final de cuentas la ecuación me diría que da igual. O sea, yo las estoy poniendo en una dirección arbitraria, las corrientes que no están definidas las pongo como una guía para definir ya las variables que me interesan, que serían las tensiones. Ok, entonces ya teniendo bien definido eso, simplemente es aplicar las leyes de la ley de corriente de Kirchhoff en los nodos. En este caso, por ejemplo, en el nodo A, si yo aplico la ley de corriente de Kirchhoff, ¿qué voy a tener? Vamos a ver el nodo A. El nodo A tengo esta I1 entrando, I2 entrando y estas 3 están saliendo. Entonces yo puedo hacer una sumatoria, por ejemplo, bueno, ustedes lo pueden definir, ¿verdad? Las que entran igualadas a las que salen, o al revés, es lo mismo. A final de cuentas, me va a quedar algo así como, en este caso, por ejemplo, las que salen sería IA más IB más IC. A las que salen son estas 3, ¿verdad? Vean el nodo que estas son las que salen, las que yo identifique como que salen. Estas serían las que entran.
Entonces lo puedo hacer una igualdad, ¿verdad? Igual a I1 más I2. Recordemos que I1 y I2 a fin de cuentas van a ser conocidas. Ahora lo que hago es sustituir esta interpretación de corrientes que ya hice en esta ecuación. Y de esa forma ya voy obteniendo la ecuación ya definida finalmente como de interés. En este caso ya vimos que, voy a anotarlo acá, la corriente A iba a ser VA menos VC entre R1 más la corriente B, A menos VC dividido entre R2. Aquí las pueden ver, ¿verdad? Aquí para recordar. Y la C es AB entre R5, ¿verdad? Entonces sería aquí más VA menos VB entre R5. Todo esto igualado a una corriente I1 más I2, que serían las fuentes. Aquí lo que me interesa es dejar esta ecuación en términos ya ordenado de mis tres variables de interés. Las tres variables de interés son VA, VB y VC, que es justamente las tres tensiones de los nodos que me interesan en este caso. Entonces, así rápidamente uno identifica, mira, tengo una fracción de 1 entre R1 multiplicando VA más, aquí también tengo VA, más aquí también tengo VA. Entonces, ¿qué quiere decir? Que VA va a estar, se haga un factor común. VA sería lo que está definido como coeficiente para VA sería 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R5, todo esto multiplicado por VA. Luego voy a ponerle más, identifico las variables que están con VB. Bueno, en realidad VB no tiene una positiva, VB está aquí y está negativa, entonces voy a ponerlo aquí, es decir, eso sería menos VB, nada más sería 1 entre R5. Si usted ve el coeficiente VB, nada más sería 1 entre R5 porque solamente está aquí VB, T por VB. En este caso ahora vamos a definir la VC. VC voy a ponerle aquí también, bueno, voy a ponerle aquí un negativo, pero factor común, todo lo que estamos multiplicando a VC sería 1 entre R1 más 1 entre R2 por VC igual a I1 más I2. En este caso, ya aquí tengo definida mi primera ecuación, ya finalmente en las variables que me interesan. Esto de acá es mi ecuación 1. Voy a ponerla aquí, voy a enumerarla. Una de las tres que necesito determinar, porque son tres incógnitas, que serían VA, VB y VC. Ya que todo lo determiné directamente en nodo A. Ahora bien, vamos a determinarlo del nodo B. Cuando yo analizo el nodo, yo lo que hago es aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. El nodo B va a tener lo siguiente. Tengo que sale, I2 sale, I3 entra, ID sale, y sale y IC entra. Entonces ustedes ven acá, bueno, voy a primero hacer una suma de las que salen. En este caso tengo D, E y 2. Eso lo sumo, es decir, sumo ID más IE más I2, que sería un valor conocido, y lo igualo a las que entran, que en este caso serían 3 y C. Ok. Voy a pasar todos los valores conocidos como I2 al otro lado y las incógnitas a este lado, a la izquierda. Es decir, esto me quedaría aquí ID más IE menos IC igual a I3 menos I2. Esto porque sería ya el valor numérico resultante conocido, y esto sí tenemos que sustituirlos justamente por estas tres que están acá, IB, IC y ID. ¿Ok? En algunos casos, vea que aquí se está negativa, entonces simplemente
ahí lo vamos a interpretar luego en la ecuación. Esto nos quedaría algo así como, de acuerdo a los datos que hemos determinado, ID viene siendo el valor de VB menos VC entre R3. A esto le sumo IE, que viene siendo un valor de nada más de VB entre R4, menos todo lo que implica la corriente de C, que sería VA menos VB entre R5. Ok, estoy haciendo la sustitución justamente. En este caso vuelvo y trato, ya procuro que todo me quede en el orden de todos los coeficientes por VA, todos los coeficientes por VB y todos los coeficientes por VC igualado a un número. Es la forma de acomodar la ecuación, una forma más acertada. Entonces todo lo que está implicando aquí VA sería esta parte. Hay un menos adelante, entonces aquí sería menos 1 entre R5 por VA. Esto lo vamos a sumar, todo lo que implica VB. VB implica acá, R3, R4 y también aquí tendría menos con R5. Entonces VB va a ser aquí factor común, lo que implica sería, lo que está multiplicando a VB sería 1 entre R3 más 1 entre R4, y este menos va a hacer que sea más también, más 1 entre R5 por VB. Y a esto le estaríamos restando lo único que implica VC, que sería 1 entre R3 por VC igual a I3 menos I2. Ahí tengo entonces mi segunda ecuación. Ok, ya tengo definida mi segunda ecuación en el orden de interés. Entonces esta sería mi segunda ecuación. Ok, ya tengo dos ecuaciones extraídas directamente en nodo A, el nodo B, y ahora vamos a realizar una que extraemos del nodo C. Vamos otra vez al circuito. En el nodo C están saliendo las corrientes I1, las corrientes IF y nada más, ¿verdad? Porque ya está entrando, IB está entrando y D está entrando. Entonces con el nodo C tenemos como corrientes de salida que están saliendo del nodo I1 y F. Bueno, hay un momento acá, no sé. Bueno, aquí aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces va a tener I1 más IC. Ya se me olvidó cuál era la IF, la que está saliendo. Ok, IF. Es un error. IF. Lo voy a igualar con las que entran, que sería IA, IB y D. Ok, esto es igual a IA más IB más ID. En este caso, para ordenarlo, el único valor numérico conocido sería I1. Entonces voy a dejar a I1, en este caso, afuera de esta ecuación, que me quede algo así como IA más IB más ID menos IF igual a I1. Simplemente voy a sustituir los valores que indican IA, IB, ID y F, y quedaría de la siguiente forma. Teníamos antes que VA era IA, perdón, VA menos VB, VC entre R1, eso sería IA más IB sería VA menos VC entre R2 más la corriente D sería VB menos VC entre R3, y en este caso IF, no recuerdo cuánto era IF era VC entre R6 menos VC entre R6, todo esto igualado
A y V. Volvemos a acomodar qué factores implican VA. Entonces aquí nos quedaría factor común 1 entre R1 más 1 entre R2. Todo eso estaría multiplicando a VA. Luego, ¿qué factores multiplican a VB? Solamente hay uno, que sería 1 entre R3 VB. Y VC sí sé que tiene más. Aquí en este caso yo estoy viendo que prácticamente todos son negativos. Entonces voy a hacer un factor común menos 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre R6. No sé si me pasa aquí. Ajá, están esas 4 por VC igual a y 1. Prácticamente aquí ya tengo definida mi tercera ecuación. Esta es un poco más larga. Noten algo, ¿verdad, muchachos? No sé si ustedes me van siguiendo con lo que estoy haciendo. Si les queda claro lo que he hecho hasta el momento. Sí, profe. Parte sí, profe. Ok, nada más quiero que vean algo de estas ecuaciones que sirven para analizar. Vean que la ecuación 1, que es directamente relacionada al nodo A, la tensión A, es la que va a tener más factores. ¿Ok? Vea que con respecto a VB solo tiene 1 y con respecto a VC tiene 2. Y eso lo podemos ver directamente del circuito. Es una forma de analizarlo rápido. Vemos VA relacionado con VC. Sí, hay dos factores. Con VA hay 1. Con factores me refiero a estas resistencias que están conectando entre tensión entre ellas. Digamos, con VA hay 1. Con VC hay 2 resistencias. Y en sí, ¿verdad? Recordemos que VA va a estar con las 3. Entonces obviamente en este caso se ve a simple vista, digamos, ese tipo de análisis lo pueden hacer a simple vista, en donde el nodo A va a tener más factores, uno relacionado con VB, lo podemos ver la interconexión que hay entre las resistencias, y dos con VC. Lo mismo va a pasar, vea que el nodo B tiene más factores multiplicando VB. Solamente hay una resistencia, ya lo vimos, que conecta con VA, y en este caso solamente hay una resistencia que conecta con VC. Pero vea que el nodo C tiene obviamente también más factores en VC, uno que conecta con VB y dos que conecta con VB. Entonces todo está cerrando bien, ¿verdad? Lo que quedaría es nada más, así lo vamos a hacer rápidamente. El ejercicio nos dice que, bueno, y obtenga las ecuaciones del nodo del circuito de la figura 2, ya tenemos las ecuaciones, y determina los voltajes si la corriente tiene esos valores. Lo que vamos a hacer ahorita nada más es poner valores. Eso lo voy a dejar para que ustedes lo puedan comprobar. Es decir, lo que nos está diciendo el enunciado es que si la corriente 1 es igual a 1 amperio, la corriente 2 es igual a 2 amperios, la corriente 3 es igual a 3 amperios, y en este caso los valores de R1, R2, R3, R4, R5 y R6, ahí nos dan el enunciado, que serían como 5 ohms, 2, 10, 4, 5, 2. Al sustituirlo en todas estas tres ecuaciones, nos va a quedar lo siguiente. Eso me lo voy a brincar así rápidamente, les voy a nada más lo que va a pasar, lo que va a quedar. El sistema de ecuaciones que tenemos anteriormente definido, con sus factores numéricos, quedaría de la siguiente forma. Tendríamos de la primera ecuación, tendríamos ahí lo dejo para que lo comprueben en sus casas, porque queda así: 0,9 por VA menos 0,2
por VB, y ahí está evaluando los valores de resistencias y las corrientes. 0.7 VC, y aquí nos queda igual a 3. Estos serían los valores que nos quedan definidos con la ecuación 1. De la ecuación 2 vamos a tener menos 0.2 VA más 0.55 VB menos 0.1 VC. Esto sería igual a 1. Esto es de la ecuación 2. Y tendríamos aquí 0.7 VA más 0.1 VB menos 1.3 VC igual a 1. Esos son de la ecuación 3. Aquí lo que hice fue sustituir todos estos valores numéricos en estas ecuaciones. Ok, en la ecuación 3, 2, 1 definidas anteriormente. Aquí nos está quedando este sistema de ecuación. En este caso, podemos recurrir a técnicas como la regla de Cramer, que vimos justamente en la clase anterior, o bien, así como ya está, de esta forma ordenado, se puede montar en la calculadora, ¿verdad? Y hacer el cálculo. Ya ustedes saben que ahí alguien me lo corrigió en la clase anterior. Dependiendo de la calculadora que tengan, pueden poner modo 5, creo que es modo 5.2, ingresar los valores, pueden comprobarlo ustedes y van a llegar a los siguientes resultados. Ya lo que queda aquí es, esto ya es nada más carpintería matemática, que lo podemos aprovechar con la calculadora, y si ponen los valores, les va a dar que las tensiones de los nodos serían justamente 7.1579 voltios, este daría como 5.0526, y este da 3.4737 voltios. Serían las soluciones del ejercicio. Vean que ahora este tipo de ejercicio se vuelve un poco más largo, para que hay que invertir un poco más en el análisis, extraer correctamente su sistema de ecuaciones, y de esa forma ya podemos encontrar entonces los valores de las variables. Ok, no sé si de aquí hay alguna duda, muchachos. ¿Está todo quedando claro? Entonces es una forma de... Otra vez, ¿cuál es el modo en la calculadora que usó? es que depende de la calculadora. Ustedes, yo lo que tengo, vean muchachos, yo tengo esta, voy a mostrarles a ustedes. Yo sé que ahora ya hay otras versiones más actualizadas, pero digamos, la que yo manejo es justamente esta. ¿Okay? Ahí lo pueden ver en la cámara. Entonces, en este caso, para este tipo de calculadora, yo lo que hago es modo 5, que es de ecuación, y digito la tecla 2, en donde ahí vean que los datos se definen entre A, B, C y D, ¿verdad? Entonces, normalmente los datos A son estos, los datos, en este caso B, me refiero que los A son estos que usted digita así directamente, los datos B, digita aquí directamente, si son negativos los pone negativos, ¿verdad? Y se los indica acá. Vea que los D tienen que ir exactamente al otro lado al igual, así como están al otro lado al igual, así como están, ponen datos D, que serían estos justamente. Ok, de esa forma ya ustedes pueden llegar a sus valores. Es una forma de determinarlo. Eso es normalmente así simple, lo podemos hacer por ahora. Recordemos que en algunos casos tendríamos que recurrir a Cramer. Ok, espero que haya ahí quedado claro. No sé si hay otra pregunta con respecto a esto. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando usted coloca las direcciones de las corrientes, ¿en qué se basa para poder ponerlas? Normalmente yo no hay ninguna, ¿cómo le digo? No hay ninguna base, ningún principio así muy lógico de hacerlo, porque en realidad no debería fallar aunque usted ponga la dirección contraria a las corrientes. Es una muy buena pregunta, compañero, y voy a tratar de demostrarle a qué me refiero. Digamos, yo nada más, mi criterio casi siempre es ponerlas hacia digamos que saliendo los nodos, pero no pueden
estar saliendo de todos los nodos. O sea, ¿a qué me refiero? Yo me basé en el nodo A, que es como el primer nodo que identifiqué. Y yo lo que hice fue, bueno, aquí todas las corrientes las voy a poner saliendo. Si ustedes vieron todas las corrientes, yo las fui poniendo de forma de salida, es decir, saliendo del nodo. Así fue como puse IA, IB y C. Ya con respecto al nodo B, ni modo, ¿verdad? La corriente C va a quedar entrando en el nodo B, no puedo hacer nada. Pero las demás las puse casi siempre de salida. Luego me fui al nodo D, al nodo C, y solamente me quedaba esta corriente, la puse de salida. Pero no importa, si usted la pone, digamos, por ejemplo, lo que quiero hacer es esto, muchachos. Si yo hubiera puesto, voy a indicar eso así, pero luego lo borro. Si yo hubiera puesto la corriente A hacia arriba, entonces la corriente A, ojo, estaría definida desde la tensión que sale, ¿verdad? O sea, sale de este nodo C menos el nodo A, eso sería menos VC menos VA, ¿cierto? Dividido entre R1. Si la hubiera colocado en esta dirección, queda definida de esta forma, ¿cierto? Si la hubiera colocado en esta dirección. Entonces, ¿por qué no debería tener errores? Porque cuando yo haga, por ejemplo, el análisis de Kirchhoff en el nodo A nuevamente, siguiendo el criterio de que ahora yo tengo IA definida de forma distinta, entonces vea que yo cuando estaba haciendo la ley de Kirchhoff, yo hice, bueno, voy a hacer la sumatoria de las corrientes que salen igual a las corrientes que entran. En este caso, ahora IA sería una corriente entrante y las que salen solamente sería IB y C. Es decir, me quedaría algo así como, en el caso hipotético, ahora esta es otra vez el nodo A, ley de corrientes de Kirchhoff, un caso hipotético. Si ustedes ven, yo tengo, saliendo tendría nada más IB más IC, en este caso, nada más, y entrando serían igual a IA, I1 y 2, ¿verdad? Obviamente yo la puse al revés esta, entonces obviamente me está quedando esta al otro lado, sumando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando yo sustituya esto, estas ecuaciones, este digamos que sigue valiendo igual a este, y C sigue valiendo igual a este, pero aquí está IA. Pero nótese que ahora IA es igual a VC menos VA entre R1. Pero cuando yo la paso al otro lado, ¿cómo me va a quedar? Si yo la paso al otro lado, esto sería menos VC menos VA entre R1. Pero por este menos, finalmente me va a terminar quedando VA menos VC entre R1, que es exactamente igual a como está acá. Por eso no deberían fallar, no hay ningún criterio, es simplemente una referencia. Y si me queda aquí igual, no sé si me están entendiendo con la idea, pero si me queda aquí igual, debería quedarme igual la ecuación, no hay donde perderse. Ok, el error más grave es no definir bien el hecho de que si yo la puse acá y yo puse VA menos VC otra vez, ya lo estoy haciendo mal. Ahí se me está recurriendo el error. Pero vieron que aunque yo defina la corriente A en una dirección opuesta, lo que hago es que ahora la corriente va a tener esta relación, porque recuerden que va desde el nodo que sale al nodo que entra. Bueno, el nodo que sale menos el nodo que entra, dividido entre la resistencia. Esta suposición que estoy haciendo acá es solamente con relación a IA nueva que acabo de definir, que tiene este valor, pero cuando yo lo paso al otro lado de la ecuación me va a quedar de esta forma, y de esta forma ya estaría sumándose con los valores IB y C que tenía antes, y si ustedes ven sería igual la relación. No sé si ahí me quedé claro con esa idea. Es importante que quede claro eso, ya que no falla, que debería quedar igual la ecuación. Ok, ¿me quedaron claro esa relación, muchachos? Voy a borrar esto porque puede generar confusión luego cuando vean la solución de ese circuito. Pero quiero que quede claro que aunque ustedes pongan la dirección distinto, pero definen bien estos valores de acuerdo a su dirección, porque vieron que si yo defino IA hacia arriba, esto queda al revés. Ok, pero en la ecuación, ya como tal sistema de ecuaciones, deberían quedar igual los datos, ¿verdad? El orden de los datos.
No sé si ahí quedó claro para el compañero que nos estuvo preguntando. Bueno, entonces, esto que acabo de decir es algo como muy interesante para que vean que no deberían de fallar a la hora de interpretar la ecuación. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, muchachos. Por mi parte, todo claro, profe. Muy bien. Ok, entonces vamos a seguir hablando del análisis de nodos. Es que hay otro tema muy interesante que no hemos terminado de análisis de nodos, que lo vamos a ver en este momento. Vean algo. Ahorita nos quedó un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, un poco grande, porque solamente tenía fuentes de corriente. Ustedes vieron que este ejercicio, bueno, solamente tenía fuentes de corriente. Ok, para un análisis de nodos, lo que pasa es que este tipo de esquema se queda un poco más extenso, pero si en este caso nosotros tuviéramos o conocemos el valor, digamos, el valor de la fuente de tensión, una fuente de tensión presente que está en paralelo a una resistencia, resulta ser que este valor, conocer este valor de la fuente de tensión que está en paralelo a una resistencia, hace que se reduzca el número de incógnitas. ¿Por qué? Porque ya está haciendo el hecho que este valor es conocido, esta fuente VS, paralelo a R1, ya nos está indicando el voltaje de VA. ¿Ok? Recordemos que el voltaje en paralelo es el mismo. Es decir, la diferencia potencial que existe de aquí a aquí, ¿verdad? En este caso es VS, es la misma que existiría de aquí a aquí. Sería igual a VS. ¿Eso qué va a pasar? Que ya se nos reduzca una incógnita, porque este es un sistema que tiene 2 nodos, además de la resistencia, 3 nodos, es decir, va a tener 2 ecuaciones. Pero el hecho de que tenga una fuente acá, paralelo a esta resistencia, ya tenemos los datos de este nodo prácticamente. Ok, ya lo que quedaría sería menos el cálculo. Sería nada más basarnos en una ecuación y ahí sacar los valores, el valor que queda, que sería el de VB, que es el desconocido. Ok. Ahora bien, hay un concepto, el hecho de que la fuente, eso fue la fuente de tensión digamos que en paralelo a una resistencia, se nos reduce el valor de una incógnita. Pero una fuente de tensión que está unida entre 2 nodos, ok, entre 2 nodos que no son la referencia, por aquello, ¿verdad? Vea que aquí esta fuente estaba unida entre el nodo A y el nodo de referencia, ¿cierto? Pero si una fuente de tensión está unida entre 2 nodos, como en este caso que está entre el nodo VA y VB, aquí hay que tener en cuenta estas dos cosas. Primero, cuando una fuente está, en este caso, conectada a 2 nodos distintos, esto se considera un supernodo. Ese se llama un supernodo. Es un nodo con capa. Ok, supernodo. ¿Qué es lo que va a pasar con el supernodo? Que es prácticamente, vemos todo esto como un nodo y hacemos la sumatoria de corrientes que entran, que salen de todo esto que se ve aquí, ¿verdad? Entonces, ¿y esto qué se ve? Bueno, primero que todo, hay que ver que no se puede definir exactamente la corriente que está acá, a pesar de que todo eso está como en serie, ¿verdad? ¿Lo ven? No se puede definir la corriente que está acá, porque el valor de tensión puede tener cualquier tipo de, la fuente de tensión puede tener cualquier tipo de corriente transcurriendo por ahí, que no se conoce. A diferencia que una fuente de corriente ya nos está diciendo el valor de la corriente. Entonces, debido a ese análisis y debido a que esta fuente está conectada a 2 nodos distintos a la referencia, entonces esto se considera como un supernodo. ¿Y por qué? Entonces, veámoslo aquí. Porque ahora yo puedo recurrir a, digamos, la corriente que viene aquí es IS, ¿cierto? La de la fuente. Digamos que yo defino una corriente IA acá y IB acá, ¿cierto? Son corrientes distintas. Entonces, para que entendamos qué quiero decir con un supernodo, es que el supernodo yo puedo del supernodo yo puedo ver esto como si fuera un nodo. Entonces yo hago toda la sumatoria de corrientes que salen, corrientes que entran. Eso me quedaría prácticamente algo así como, siguiendo ese análisis, eso sería IS igual a IA más IB, ¿cierto?
Aquí estoy interpretando eso como si fuera un nodo. Le llamamos supernodo porque es un nodo más grande, ¿verdad? Y yo puedo recurrir a esto porque ya el supernodo me está dando una ecuación implícitamente directa. ¿Cuál es la ecuación que me da el supernodo? Me está dando que VA menos VB es igual a VS. Si estamos claros con eso, vean cómo está VS. Digamos que VS es un valor conocido. Entonces, el potencial positivo de la fuente VS está conectado al nodo A. El negativo está conectado al nodo B. Entonces, de ahí donde interpreto que VA menos VB es igual a VS. Ya el supernodo me está dando una ecuación. Entonces, haciendo un análisis de Kirchhoff de corrientes y viendo esto como un nodo grande, yo hago esta otra ecuación. Ok, esta otra ecuación, ¿qué es lo que me dice? Resulta ser que VA, si ustedes la ven, la corriente A y A, si ustedes la ven, sería VA menos la referencia entre R1, más la corriente IB sería VB menos la referencia entre R2, y me quedaría esta ecuación. Entonces prácticamente ya aquí tengo una ecuación y otra ecuación que me la definió el supernodo. Ya tengo un sistema de dos ecuaciones y solamente analicé un nodo mediante la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ok? Porque el supernodo ya me da una ecuación automáticamente, que sería esta relación VA menos VB. Y aplicarle la ley de corrientes de Kirchhoff lo hago a un nodo más grande, a este, ¿verdad? A todo lo que entra y sale de esta fuente, como si fuera un nodo. No sé si les queda claro eso, muchachos. Eso es lo que se le conoce como un supernodo. Una fuente de tensión conectada a dos nodos distintos a la referencia se le conoce como un supernodo, ya que esa relación de la diferencia potencial que ya se conoce de esa fuente me va a permitir determinar una ecuación, y el supernodo lo voy a analizar con un análisis de corriente de Kirchhoff como si fuera todo un nodo nada más, entrando y saliendo de esa fuente, corrientes. ¿Ok? ¿Les queda claro? O si quieren lo vemos con otro tipo de ejemplo. Muchachos, ¿cómo lo ven? Pues por mi parte está claro, profe. Lo que me pasa sería verlo ya en un ejemplo. Sí, ok. Voy a inventarme aquí, digitar aquí un ejemplo para que quede algo más claro también. Voy a poner, por ejemplo, una fuente de tensión acá, pero lo voy a poner al revés, menos y más acá, para que me entiendan la idea. Voy a poner aquí una resistencia, otra resistencia. Bueno, aquí voy a poner aquí voy a poner algo diferente, una fuente de corriente. Una resistencia. Y otra fuente de corriente. Y acá conecto la referencia. Ok. Verán que aquí tengo un nodo A y un nodo B. No sé, pongámosle valores a esto. Voy a poner valores. 12 voltios. Esta resistencia va a ser de 6. Esta va a ser, no sé, de 3.5 amperios. Esta la vamos a poner de 3 ohms y esta de 1.5. Aquí ustedes van a ver que tenemos el nodo A y el nodo B. Y entre estos dos nodos hay una fuente de tensión conectada. ¿Okay? Con respecto a la referencia, el nodo A con respecto a la referencia va a tener una caída potencial o una diferencia potencial VA, ¿cierto? Igualmente aquí, obviamente VA está identificada en la resistencia, la caída potencial está en la resistencia, que está en paralelo a esta fuente.
Esto quiere decir que igual la tensión que tendría esta fuente, ojo, la diferencia potencial, no estoy hablando de la corriente, la diferencia potencial que tendría esta fuente sería la misma que VA. Igualmente acá, la resistencia tendría una caída potencial llamada VB. Ok. Entonces claramente de este circuito nosotros vemos, identificamos que existe un supernodo acá. Este es el supernodo. Una fuente de tensión conectada entre dos, en este caso no dos nodos distintos a la referencia. Porque yo hago la distinción distintos a la referencia, porque si la fuente de tensión está conectada, uno de sus extremos al voltaje de referencia, o sea, a la tierra, recurrimos a este tipo de esquema, en donde lo que lo que hace es disminuir la cantidad de incógnitas, porque ya me estaría, con respecto a la referencia, ya me está dando el valor de VA directamente. Pero en este caso no. En este caso, esto de aquí es un supernodo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me beneficia a mí ese supernodo en este caso? Bueno, lo primero que tienen que ver es la ecuación que nos da el supernodo. Bueno, realmente el supernodo nos da directamente la siguiente ecuación. El supernodo, siguiendo con la esquematización que les dice antes de diferencias de potenciales, ¿qué relación hay entre la tensión del nodo A y la tensión del nodo B con la fuente? ¿Cuál sería la ecuación que se interpretó ahí? Así, a simple vista, muchachos, ¿qué interpretó ahí? La tensión entre el nodo A y B. ¿Es así? Sí, exactamente. O sea, ¿cuál es la ecuación que a mí me da el supernodo? Ok, el supernodo, yo obviamente lo analizo con Kirchhoff, pero también el supernodo me da una ecuación relacionada a las tensiones, ¿verdad? La ecuación que me relaciona es que si ustedes lo ven así como está, porque por algo puse la polaridad al revés, lo que tengo ahí, así directamente es que tengo que VB menos VA es igual a 12. ¿Estamos claros que así previsto tengo esa ecuación? Sí, claro. Antes lo expliqué, ¿verdad? Vea que aquí todo esto es potencial B, todo este nodo es potencial A, pero la fuente ya conectada acá de tensión va a ser que la parte positiva sea aquí más VB menos VA va a ser igual a 12. Porque es la diferencia potencial que es de este extremo a este extremo. Vea que ya el supernodo me da una ecuación. Sin hacer mucho análisis la identificamos directamente, porque ya el supernodo me da una ecuación. Ahora bien, si yo aplico la ley de corriente de Kirchhoff, yo llego a otra ecuación. La otra ecuación es, bueno, definamos corrientes. Aquí hay una corriente, es que ya no tengo mucho espacio, aquí hay una corriente que digamos que sale, que le voy a poner VA. Esta corriente ya aquí entra, esta ya está definida aquí, vamos, ya entra la fuente, esta ya sale, y voy a poner otra aquí saliendo, voy a poner igual en rojo, que le voy a llamar IB. ¿Ok? Yo estoy marcando como IB las corrientes que pasan por las resistencias, que no las conozco. Las demás son fuentes, entonces no hay ningún problema. Entonces, además de que el supernodo, la relación que me da de tensiones es la que ustedes están viendo acá, V menos VA igual a 12. Cuando yo aplico una ley de corrientes de Kirchhoff a un supernodo, yo tengo que ver esto como si fuera un solo punto en el circuito, un solo nodo. O sea, entonces yo hago una sumatoria de todas las corrientes que entran y salen a todo eso que está aquí en celeste, como si fuera un solo punto del circuito, como si fuera todo un nodo. Entonces esa ecuación, ¿cómo sería? Así como está, ustedes están viendo que corrientes que salen sería IA, que yo la defino siempre las defino hacia afuera, IA más IB, ¿verdad? También está saliendo 3.5 y que está entrando 1.5, ¿cierto? Esa ecuación la interpreto como si todo esto fuera un nodo, toda esa área en celeste.
Entonces yo interpreté, ok, la corriente ya está saliendo, la IB está saliendo, 3.5 está saliendo y solamente está entrando la de 1.5. Ya ustedes saben que por ley de Ohm, yo sé que donde, voy a poner aquí, donde IA, usted ya la puede identificar fácilmente como VA entre 6 y B es igual a, en este caso, VB entre 3, porque recordemos que esto es VA menos V referencia, que va a ser 0, que es la referencia de la Tierra. Esto es VB menos la referencia, que va a ser 0, entre 3. Entonces vea que ya tengo las dos ecuaciones. En este caso, digamos aquí A más IB, esto va a ser igual, si yo paso al 1.5 menos 3.5, me va a quedar menos 2. Ok. Y aquí voy a tener finalmente VA entre 6 más VB entre 3 igual a menos 2. Aquí ya tengo definida mi segunda ecuación. ¿De acuerdo? Es decir, ya tengo aquí mi primera ecuación y aquí tengo mi segunda ecuación. ¿Qué? Lo definí, claro, porque lo definí claramente porque identifique que existe un supernova. El supernova ya me da esta diferencia potencial y además cuando aplico una ley de corriente de Kirchhoff a un supernova lo veo todo como un punto en el cual, bueno, por eso es que se llama supernova, en el cual salen y entran corrientes a todo este nodo. Ok, y al final de cuentas, si ustedes ven el sistema de ecuaciones, lo que tengo ahí, voy a ordenarlo porque aquí lo tengo al revés, ¿verdad? Ya ahí ustedes pueden despejar uno con respecto a la otra o igual poner en la calculadora como ustedes quieran, pero ya al final de cuentas el sistema de ecuaciones, yo estoy en color, el sistema de ecuaciones que yo tengo finalmente sería entonces menos VA más VB igual a 12 y aquí tendría por decirlo así un sexto por VA más un tercio por VB igual a menos 2 y eso, muchachos, ya para las alturas del curso normalmente yo no me voy a poner a despejar ni nada. Ustedes saben que eso lo puedo determinar ustedes directamente con un despeje o bien con la calculadora y obtener las respuestas, ok, de VA y VB. Esto les va a dar como menos 12 voltios y esta creo que les da 0 voltios. Entonces de esa forma ya ustedes así fácilmente pueden sacar las dos ecuaciones con un supernova. ¿Dudas, muchachos? Sí, aún no encuentro aún no entiendo muy bien la lógica en que VB menos VA es igual a 12. O sea, ¿cómo podría identificarlo cuando esté haciendo otro ejercicio? Lo identifica por cómo está la polaridad de la fuente de tensión. O sea, si usted ve acá, voy a darle vuelta solamente a esta parte, voy a darle vuelta. La fuente en tensión de 12 voltios, imagínense aquí, ¿ve? 12 voltios. Este punto de acá y este punto de acá, esto es VB. En este caso, solo para esta situación. Véalo aquí, ¿verdad? Aquí está B. Ok. Aquí está el nodo B. Ya luego ahí vienen las demás partes del circuito, ¿verdad? No, ahorita no me interesa. Ahí viene la otra parte del circuito. Ok. Eso es A. Okay. Recordemos que en un nodo, vamos, este es el nodo, digamos que B, y este es el nodo A. Es decir, este es el nodo B, toda esta parte, y este es el nodo A. Así como está el esquema, visto, ¿verdad? Lo que yo quiero sacar, recordemos que esto de aquí se identifica como VB y esto aquí se identifica como VA.
vea la polaridad de la fuente. La polaridad de la fuente me dice, mira, aquí está tensión positiva y aquí está tensión negativa. Entonces la diferencia potencial que yo saco aquí es menos VB menos VA. ¿Igual a qué? A este valor de la fuente. Así es como yo estoy sacando la relación directamente, viéndolo de acá. ¿Okay? Todo esto de aquí, muchachos, todo este nodo, recordemos que tiene una tensión que es VB. Y todo este nodo A tiene una tensión que es VA, potencial A. Lo que indica la fuente de tensión es que justamente esa diferencia potencial que existe al medir el nodo B con nodo A. Imagínense que usted está en el laboratorio. Si usted está en el laboratorio y usted mide en paralelo este punto aquí con el cable rojo y este punto aquí con el cable negro, ¿cuánto le va a dar? Pues 12 voltios positivo. ¿Ok? Pero si usted pone el cable rojo acá y el cable negro aquí en el nodo tierra, le va a dar la caída potencial de VB. Ese valor diferente a los 12 voltios. Pero vea que este VB que se mide, bueno, que es igual aquí, ahora aquí es VB y aquí también es VB. ¿Ok? Es parte del potencial positivo de 12 voltios. Igualmente VA, si yo mido aquí con voltímetro, me va a dar VA. Entonces, lo que yo estoy teniendo aquí, bueno, es más, voy a otra vez como lo está dibujando aquí inclinado, para que le quede más claro. Yo aquí lo estoy dibujando inclinado, pero voy a dejarlo como estaba originalmente. O sea, para que me entiendan acá, digamos, esta es la fuente, está menos y más acá, está la 12 voltios. Esto de aquí es el nodo A, esto de aquí es el nodo B, y aquí está la referencia. ¿Ok? Véalo así. Hagan ley de Kirchhoff. Así, hacia acá. Si usted tiene eso así, usted hace ley de Kirchhoff. Ley de corriente, ley de voltaje de Kirchhoff. O sea, la ley de voltaje de Kirchhoff. Usted va a tener menos VA, menos 12, más VB. Igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo aquí? VB menos VA igual a 12. Otra forma de verlo. Tal vez así le quede más claro. Lo que pasa es que ya uno con el tiempo lo identifica visualmente. Lo identifica aquí visualmente. Recordemos que esto está en paralelo. Aquí es VB también. No sé si esa era la duda que tenía, compañero. Sí, no, yo lo entendí mejor cuando hizo el otro dibujo. Y que si es que usted fue a medir en paralelo, en medir más abajo en la línea esa, entonces le quedaría paralelo a la fuente de voltaje, así que sería la misma. Sí, también Bueno, así lo entendí yo. podemos ver así. Esta es otra forma de verlo. Esto que acabo de hacer aquí es como si yo hubiera hecho una malla acá, ¿verdad? También. Es lo mismo. Entonces llegamos a esta misma ecuación. Ok, eso es el concepto del supernova. Aquí nada más para finalizar con la clase hagamos un ejercicio más porque en este caso con una fuente dependiente. Ok. En este caso con una fuente dependiente. Aquí nos dicen determinen los voltajes de nodo para el circuito de la figura 3. En este caso el circuito de la figura 3. Lo que tenemos es una fuente de tensión dependiente, pero la fuente de tensión dependiente también forma un supernova. Cualquier fuente de tensión forma un supernova. Es decir, vea que la fuente de tensión dependiente está conectada entre el nodo A y B, no está conectado al nodo de referencia. Entonces acá tenemos un supernova. ¿Ok?
Otra cosa es que tenemos que definir las corrientes. Ya está la corriente de 3 entrando aquí, ¿verdad? Claramente se ve por la fuente de corriente que aquí hay una corriente de 3 amperios entrando, todo el nodo A. Voy a definir dos corrientes. Esta ya está definida. Ahora voy a ponerlo con colores diferentes. Esta ya está definida por la fuente, que es de 3 amperios. Pero voy a definir yo, nada más para, como lo mismo que hicimos el primer ejercicio, yo lo defino nada más para tener una referencia, para ayudarme a la hora de interpretar la ecuación. Le voy a llamar, yo le pongo nombre IA, voy a poner IA y a este le voy a llamar IB. Ok. Entonces, nos dicen determine los voltajes del nodo. ¿Qué voltajes? Vamos a determinar VA y VB y VX, ¿verdad? VA, VB y VX. Vamos a poner nombres a las tensiones de acuerdo a sus nodos. Si ustedes ven, todo esto es un nodo A, todo esto es el nodo B. El nodo A con respecto a la referencia va a tener una tensión llamada VA. El nodo B con respecto a la referencia va a tener llamada una tensión VB. ¿Okay? Pero aquí esta fuente dependiente de tensión que depende de una tensión se llama VX. Pero ojo la referencia que tiene VX. Vea la polaridad que tiene VX. Tiene que basarse también en esa polaridad. Ok. Esos son todos los datos que nos dan. Voy a añadir aquí una página más. Ok, vamos entonces a ver qué interpreto. Lo primero que voy a interpretar aquí es lo que me da el supernodo. Recordemos, esto de aquí es un supernodo. Entonces, el supernodo me va a dar la siguiente información. Supernodo me da, ¿qué información me da? A ver si ya me entendieron. ¿Qué información me da el supernodo, muchachos? ¿Qué información captarían ustedes primero del supernodo? VA menos VB igual a 4VX. Eso, muy bien. Muy bien. Primera ecuación. VA menos VB igual a 4VX. Perfecto. Ya tenemos una primera información. Pero, con lo que yo les decía a ustedes, recordemos que la diferencia potencial que existe del nodo A a la referencia, yo le voy a llamar VA. Y el nodo B a la referencia, yo le voy a llamar VB. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta que si ustedes ven aquí VA es igual a menos VX. ¿Cierto? De acuerdo a la figura. Porque VX está al revés, la polaridad. Es lo mismo que decir que VX es igual a menos VA, como quieran verlo. ¿Por qué hago esto? Porque aquí ya puedo sacar de una vez información. Vea que el compañero aquí, como bien lo captó, sacó esta información del supernodo. Ya tenemos esa información, pero además yo tengo que VA es igual a menos VX o VX es igual a menos VA. Entonces, si yo sustituyo VX por menos VA, yo voy a tener aquí VA menos VB igual a 4 por menos VA. Esto me va a dar aquí VA, que pasaría a sumar más 4VA igual a VB. Entonces voy a tener que VB es igual a 5 veces VA. Se puede decir que esta es una ecuación ya. Digamos, el supernodo ya me daba esta ecuación 1, la cual finalmente terminé interpretando que VB es igual a 5VA. No tengo el ejercicio resuelto solo con eso, ¿verdad? Tengo que también aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff me va a dar otra ecuación. En este caso, la ley de corriente de Kirchhoff aplicado al supernodo también me va a dar otra ecuación. ¿Qué tengo? Tengo que 3 amperios está entrando, perdón, lo borré sin querer. Tengo que IA está saliendo y IB está saliendo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Voy a tener que IA más IB igual a 3. Estamos claros, ¿verdad? Las dos saliendo, una entrando. Como si todo esto fuera un nodo. ¿Por qué? Porque yo no sé realmente cuál es la corriente que pasa por esta fuente, no lo conozco. Entonces, voy a poner IA más IB igual a 3.
donde nosotros ya vemos que, ¿verdad? Recordemos que donde ya identificamos que IA directamente, ya ustedes van a tener mucha práctica para eso, ¿verdad? IA, la corriente que va del punto A a la referencia, IA va a ser VA entre 4, nada más. Y B va a ser VB entre 10. Esto es VA entre 4, pues 4 ohms que hay ahí. Y VB va a ser entre 10. Y VB es VB entre 10. Ok, entonces de aquí ya saco esta información. VA entre 4 más VB entre 10 igual a 3. Aquí tengo mi segunda ecuación. Yo le puse 1 a esta relación, pero vamos a esta más bien. Entonces, si yo sustituyo 1 en 2, puedo sacar cuánto vale VB y luego VA. Aquí ya lo que queda es pura carpintería matemática, ¿verdad? Sustituyendo la relación 1 en 2, ustedes van a tener aquí VA entre 4 más, aquí sería 5 por VA entre 10 igual a 3. Si despejan esto me queda aquí 10 multiplicado aquí, que tengo 10 por VA más 5 por 4, 20 por VA dividido entre 40 igual a 3 y 120. Aquí me va a quedar entonces 30 VA igual a 120. VA va a ser igual a 120 entre 30. Entonces aquí voy a obtener que VA, lo hice despejado manualmente, va a ser igual a 4 voltios. VA es igual a 4 voltios y por ende, como VB es igual, habíamos visto que VB es igual a 5 VA, entonces ya aquí sacamos que VB va a ser igual a 20 voltios. Ok, esa es la solución, pero todavía nos falta una. La relación que hay entre las dos, no entre las dos. Nos falta Vx, nada más. Sí, que, bueno, ya Vx la teníamos, realmente. No es como si realmente la pregunta era la de los nodos. No, Vx sería menos Va, entonces sería menos 4. Pero la pregunta en sí era cuánto es la tensión o los voltajes de los nodos. No A y no B. Es que recordemos que en análisis de nodos yo saco la tensión que hay de no A con respecto a la referencia, ¿verdad? Eso es lo que yo llamo VA. La del nodo B con respecto a la referencia, la que yo llamo VB. Que en este caso son 4 voltios y 20 voltios. Ok, no sé si esta les queda claro también. Lo que pasa es que este tipo de ejercicios, y como hay una fuente dependiente, hay que trabajar un poco con las ecuaciones y las interpretaciones. ¿A qué me refiero con interpretaciones? Este tipo de cosas que lo estoy extrayendo de la figura directamente. Vean. La figura ya me da la polaridad X. Que eso es de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado. No sé si tienen alguna duda, muchachos. Todo claro, profe. Todo claro. Muy bien, y ya no nos queda mucho tiempo, pero voy a hacerles aquí hablarles un poco de lo siguiente. Bueno, hay un ejercicio aquí retadorcillo que se lo voy a dejar para después, también de supernodos, donde vea que el nodo de referencia está en el puro centro de esta configuración. Está muy interesante, luego lo vamos a resolver, pero por el momento nada más quiero terminar la clase hablándoles un poco del análisis de mallas, al menos la parte teórica. Hablar un poco de la parte teórica y luego veremos sus ejercicios. Okay, ya profundizamos bastante en el análisis de nodos. Ahora viene el análisis de mallas. En análisis de mallas, en este caso, recurrimos a escribir un sistema de ecuaciones lineales con la que se puede determinar la corriente de cada una de las mallas, ¿ok?, del circuito.
Este tipo de estrategia solamente se puede aplicar para para un circuito planares. ¿Qué es un circuito planar? Ya le voy a mencionar más adelante qué es un circuito planar. La estrategia de análisis de mallas es algo similar al de nodos. Vamos primero a identificar cada una de las mallas que hay en el circuito. ¿Se acuerdan que al inicio hablamos de lazos y mallas? En una clase hace varias semanas, en donde un lazo podría ser justamente cualquier tipo de trayectoria cerrada, pero una malla normalmente son las más pequeñas, son lazos más pequeños. Podemos enumerar las mallas, se pueden expresar los voltajes de los elementos de cada como función de corriente, digamos, función de la corriente de la malla, y se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff en cada una de las mallas para que finalmente tengamos un sistema de ecuaciones que nos permita resolver cuáles son los valores de corriente resultante. O que en análisis de mallas es a partir de una ley de corriente de voltaje de Kirchhoff, haciendo una sumatoria de voltajes, que cada uno de esos voltajes van a estar expresados en función de una corriente, la corriente de la malla, y al final va a quedar una serie de ecuaciones en términos de corrientes. Entonces al final lo que va a determinar son corrientes, a diferencia que en el análisis de nodos lo que determinamos son tensiones. Ok, vean que si solamente se puede aplicar esta técnica a circuitos planares. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué es un circuito planar? Eso es un circuito planar. Normalmente vean que aquí a veces tienen unos puntos los circuitos, y no es a propósito. No es a propósito que tiene unos puntos. Están hablando de que sí, que eso es un nodo completamente que conecta este y este y este y este conductor. Eso es lo que indican estos puntos negros. Ok. En este circuito podemos analizar que existen 4 mallas. ¿Qué? Son estas trayectorias cerradas pequeñas. Esta es una malla, esta es la malla 2, la malla 3 y hasta una malla 4. También se pueden recurrir a lazos, trayectorias cerradas como estas, digamos, ya serían lazos, pero lo vamos a hablar más adelante. Eso se puede recurrir de esta forma también, ¿verdad? Lo vamos a hablar más adelante. Por el momento identificamos solamente mallas y eso es un circuito planar. ¿Qué no es un circuito planar? Es lo siguiente. Ven que aquí no hay un punto. Aquí está, por decirlo así, un conductor está transpuesto uno sobre el otro. Esto aquí no hay ningún punto de conexión. O sea, es decir, esto no es un punto de bifurcación que la corriente puede irse para acá, o puede irse para acá, o puede irse para acá. No, eso simplemente, si lo vemos desde un aspecto físico real, es como que un cable está encima del otro, pero no hay conexión alguna. ¿De acuerdo? Estos puntos sí indican parte de las conexiones de un circuito planar. Entonces un circuito no planar es justamente este, que no existe no hay un cruce, hay una bifurcación que permita, digamos, prácticamente esta corriente aquí en realidad está haciendo esa trayectoria y viene para acá. De aquí ya se divide, ¿verdad?, en 3, pero nunca se separó aquí. Eso simplemente es un cable debajo del otro, por decirlo así. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en ese tipo de configuraciones no podemos interpretar el análisis de mallas de la misma forma. No, porque podrían confundir la gente y decir, mira, voy a hacer esta malla. O no sé, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé, suponiendo un caso hipotético que puede recurrir a errores. Entonces tienen que entender que lo aplicamos solamente en circuitos planares. Circuito planar ya que está interconectado, que todos esos puntos sabemos y verificamos que son nodos. ¿Ok? En este caso, esto no es un nodo, porque el nodo sería este de aquí nada más, y este sería otro nodo aparte. Ok, esa es el cuidado que hay que tener. Muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ya para la próxima clase ya veremos, ya veremos cómo identificar un análisis de mallas. Vean que nosotros la trayectoria de la malla la identificamos directamente como la corriente que hay en ese circuito, en donde luego definiríamos una corriente I3 que sería la que está en medio de las dos, entre I1 y I2. Ok, eso lo vamos a ver la próxima clase. No sé si hay alguna otra pregunta, si no aquí concluyo con la grabación de la clase hoy.